capítulo 1, ahí estamos viendo Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, dice Lucas, hasta el día en que fue recibido allá arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amigos, mis hermanos, en esta noche quiero decirles un acontecimiento tan maravilloso que sucedió. Fue esto: que Jesús no quedó en la tumba, sino que resucitó. Este Jesús resucitado estuvo todavía 40 días. Acuérdense ustedes, cuando resucitó, los apóstoles estaban ahí con miedo, estaban encerrados en una casa. Entonces llegó Jesús en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. No entró en la puerta, no, ni en la ventana. Traspasó las paredes y les mostró las manos, su costado y los pies. Soy yo, dijo Jesús, he resucitado. Pero en esa reunión no estaba alguien, no estaba ahí. Ahí no estaba Jesús, no estaba Tomás. Tomás no estaba ahí. Y eso fue el problema. Como Tomás no estaba ahí, obviamente no creyó. Le dijeron a Tomás: hemos visto al Maestro, ha resucitado. Pero Tomás no lo creyó. Y dijo Tomás: hasta que yo meta mis dedos en su costado, entonces creeré. Pasó un día más, 8 días más, y de repente estaban todos reunidos nuevamente. Estaba Tomás, ahí sí estaba Tomás. Y le dijo: Tomás, ven, Tomás. Mete tus dedos. Pon tu mano, Tomás. Y Tomás, claro que no hizo eso.
Y Jesús dijo esta palabra: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se refería a ti, a mí, a todos que no vimos a Jesús, pero creímos en Él. Tú no viste a Jesús, pero creíste en Él. Y así estuvo Jesús 40 días todavía, andando de un lugar a otro, hablando con sus discípulos. Se presentó a mucha gente. Pero les dijo: miren, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sus discípulos, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces recibieron en Hechos 2, recibieron el Espíritu Santo. Y hasta ahora, hermanos, mucha gente no entendió este asunto. Mucha gente cree que el que recibe el Espíritu Santo es la persona que cae por el poder del Espíritu, la cual me parece que está bien eso. Pero no es eso, mis amigos, mis hermanos. Se refiere a algo más. ¿Cómo sabes que una persona tiene el Espíritu Santo de Dios? Se ve. Se nota. ¿De qué serviría que una persona se desmaye por el poder del Espíritu Santo si sigue siendo grosero? El Espíritu Santo se ve cuando alguien tiene el Espíritu Santo, se ve en su forma de ser, en su forma de actuar, porque el Espíritu Santo se refleja en la vida de la persona. No todo el que va al templo tiene el Espíritu Santo, no, mis hermanos. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? Escuche esto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Ese es el que tiene el Espíritu Santo de Dios. El que ya fue bautizado por el Espíritu Santo debe tener esto: amable, debe tener gozo, debe estar alegre, debe tener paz, paciencia, debe tener benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si una persona no tiene esto, aunque haya desmayado por el poder del Espíritu, no crean, es mentira. Hay líderes que no tienen el Espíritu Santo, sí. Hay gente que va a la iglesia que no tiene el Espíritu Santo, sí. Entonces, ¿qué hacen ahí? Nada más están ahí porque les gusta, es puro show. Mis amigos y mis hermanos que están escuchando y viendo la transmisión el día de hoy, tengo que decirles esto porque es necesario que lo sepamos bien, para que ya nadie nos esté engañando acerca de lo que el Señor enseñó. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, la gente salió como fuego sobre sus cabezas. Está en el libro de Hechos, capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo. Y la gente empezó a hablar en lenguas. ¿Qué lenguas hablaron? Bueno, hablaron arameo, griegos, medos, persas. Muchas lenguas hablaron. Pero no lenguas desconocidas, no lenguas que nadie entienda. Son lenguas que ya existían. ¿Para qué? Para que se pudiera extender el Evangelio de Cristo.
Si alguien habla en lenguas y no hay quien entienda el lenguaje que está hablando, es una locura. Qué bueno que ya se explicó eso. Y hay muchos teólogos y hay muchos investigadores y ya dijeron que el que se cree hablar en lenguas no es verdad, es mentira. Una vez pasó en Estados Unidos, cuentan la historia de que estaban predicando en inglés y de repente el predicador empezó a hablar en japonés. Porque había una mujer ahí que es japonesa que necesitaba escuchar una advertencia de Dios. Tiene sentido lo que dijo el predicador, nada más que habló en japonés, aunque él nunca hablaba japonés, pero habló en japonés por el poder del Espíritu, pero es con una intención. Ahora, si alguien habla por hablar, por ejemplo, empieza a balbucear así cosas y no entiende nadie, no es cierto, es mentira eso. Pero no hablaremos de eso hoy. Hablaremos de algo que quiero que entendamos muy bien. Hechos 1, verso 6. Hechos 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cuándo vendrá el Señor? No lo sabemos. Díganme, ¿quién sabe? ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿Cuándo será su segunda venida? ¿Cuándo vendrá? Cuando digan ya va a venir, no le crean. Cuando diga ya va a venir muy pronto, ya lo soñé, no lo crean. La otra vez pasaron por acá comentando de que una niña soñó, una niña chiquita, soñó que el Señor ya vendría. Y muchos le creyeron, estaban ahí llorando, algunos ahí. Y les dije, ¿quién lo dijo? Le pregunté. Una niña lo dijo. ¿Qué no leen ustedes la Biblia? ¿Acaso ustedes no leen la Biblia? Y dijo, ¿por qué? Porque la venida de Cristo no hay quien lo sepa. Ni los ángeles, ni Jesús mismo, sino solamente el Padre sabe cuándo vendrá nuevamente Jesús en la tierra. Están predicando, metiendo miedo que vendrá el anticristo, la apostasía. Anticristo, si dice que vendrá el anticristo, pues vendrá. No hay quien lo puede detener, ni porque ores mucho no va a detenerse, porque es un plan de Dios. Anti es contra Cristo. Y vendrá en el nombre de Cristo. Anticristo es estar en contra de Cristo. Y hay mucha gente que está actualmente en contra de Cristo. Ay, ¿cómo no? En serio, amigos, hay mucha gente que está en contra de Cristo. Aquí en la región donde yo vivo, hay gente que encarcela a la gente que cree en Cristo. Son anticristos. ¿Y por qué lo hacen ellos? Porque tienen una religión y no quieren que haya otra religión, por eso encarcelan a los hermanos. Son anticristos. Y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ok, cuando venga el Espíritu Santo recibirás poder de amar. Ya vimos cuáles son los frutos del Espíritu. Repito, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza son lo que manifiesta los que tienen el Espíritu Santo. Si hay un hermano de tu iglesia que es grosero, mal hablado, que se enoja con facilidad, obviamente no tiene el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Quiero que entiendan bien, hermanos y amigos, para que ya no se dejen engañar. Si hay un hermano que está en tu iglesia, pero no tiene amor,
no tiene gozo, no tiene paz, no tiene paciencia, no tiene benignidad, no tiene bondad, no tiene fe, no tiene mansedumbre, no tiene el Espíritu Santo, aunque se desmaye 100,000 veces en la tierra. Que luego veremos por qué pasa eso. No tiene que ver con eso. Si la gente salta por el poder o desmaya por el poder, pero si no tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, si no tiene eso, no tiene el Espíritu Santo. Si un pastor no tiene humildad, no tiene paciencia, no tiene benignidad, no tiene el Espíritu Santo, aunque sea pastor, aunque sea anciano, líder de iglesia. Lo sabrán, lo van a ver ustedes, por sus frutos lo conoceréis, dijo el Señor Jesús. Dijo el Señor Jesús que por sus frutos lo vamos a conocer, no por lo que dice ser. Pero bueno, volvamos a lo que nos estamos viendo en Hechos 6, Hechos 1, el verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Así se fue Jesús. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, dijo los ángeles. Escucha esto, hermano. Aquí no hay nada que interpretar. Estaban los discípulos y los otros hombres viendo al cielo cómo Jesús fue levantado y fue cubierto por las nubes, y quedaban viendo cuando aparecieron 2 ángeles al lado y le dijeron: varones galileos, ¿qué están viendo al cielo? ¿Por qué están mirando al cielo?, preguntó los ángeles. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá otra vez, vendrá en las nubes. ¿Saben ustedes, mis hermanos, mis amigos, que mi abuelo cantaba un canto? Este canto decía: en una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. ¿Nunca lo cantaste? En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará, cantaba mi abuelo. Ay, hermanos y amigos. Y la religión de muchos de ustedes les tapó la vista. Muchos ya no están esperando la segunda venida de Cristo. Así como fue en la nube, así volverá. ¿Cuándo? No lo sé. No sé cuándo volverá, pero lo que sabemos es que volverá el Señor Jesús. Tarde o temprano vendrá el Señor Jesús de vuelta. Hermanos amigos que están escuchando esta noche, los que están escuchando esta noche, no sé si tú estás esperando la venida del Señor. Yo no lo sé. Porque los predicadores se volvieron predicadores de la prosperidad, de que Dios te ama, todo va a ir bien. Pero se está olvidando la predicación de la segunda venida de Cristo Jesús, que puede pasar en cualquier momento. Eso será en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor vendrá con poder y gloria.
Esto es lo que a mí me costó mucho creer cuando me volví evangélico. Cuando acepté a Cristo Jesús, dije, ¿cómo es posible que de un momento a otro venga el Jesús nuevamente en las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero? Tus abuelos, tus tíos, tu familia que ya falleció, se levantarán cuando suene la trompeta. El Señor vendrá en las nubes con poder y gloria. Eso me costó mucho creer. ¿Cómo es posible que pase eso? ¿Cómo va a pasar eso? Parece cuento, historias nada más, ficción o película. Hermanos y amigos que están escuchando esta noche, les voy a comentar algo. Como soy profesor, voy a usar la pedagogía, voy a usar una analogía para poder explicar cómo es que esperamos al Señor, ¿de acuerdo? Pon atención, por favor, no te vayas. Antes de dormir no puedes dejar de escuchar esto. Voy a hacer una analogía, una comparación de cómo puedes esperar al Señor. Escucha la analogía. Cuando yo era muy pequeño, mi papá se fue lejos a trabajar, a buscar trabajo, porque no había trabajo en la comunidad donde estábamos viviendo, en pobreza extrema. Dijo, ¿saben qué? Tengo que ir a buscar trabajo para que comamos. Se fue a las fincas a trabajar, a cortar café. Y se fue por 3 meses. Se fue. Pero yo extraño mucho a mi papá y le dije, no quiero que te vayas, papá. Y me puse a llorar. Y me dijo, hijo, no te preocupes. Voy a ir, pero voy a regresar por ti. Voy a regresar y te voy a traer un regalo cuando yo regrese. Entonces mi papá se fue lejos a la finca a trabajar. Pero en mi mente estaba que va a volver mi papá. Y en las noches no puedo dormir porque extraño mucho a mi papá. Entonces tenía una chamarra ahí, su suéter. Con eso me tapaban para que yo pudiera dormir más tranquilo. Por alguna razón que no entendía. Y pasaron el tiempo y le decía a mi mamá, mamá, ¿cuándo vendrá mi papá? Lo extraño mucho, ¿cuándo va a volver mi papá? Y decía mi mamá, ya muy pronto va a venir. Hay que esperar, muy pronto va a venir tu papá. Y estaba en mi mente que pronto vendrá mi papá. Y me traerá un regalo, que prometió traerme un regalo. Y pasó un tiempo y llegó uno de los tíos y me dijo, 1 semana más y ya va a venir tu papá. Me puse feliz. Porque ya pronto vendrá mi padre. Y le dije a mi mamá, ¿y cuánto es 1 semana, mamá? Y dice mi madre, si dormimos hoy, amanecemos otro día, 1 noche más y ya vendrá papá. Y me dormí esa noche y al siguiente día, papá no va a venir hoy, mañana va a venir. Dormimos hoy en la noche y mañana al despertar ya estará tu papá aquí en la casa. Yo quería que anocheciera luego o que corriera el tiempo. Yo quería que dormir temprano para que amaneciera luego, pero no pasaba eso. Desperté en la madrugada y papá, ¿dónde está papá? Todavía no amanece, hijito, sigue durmiendo. Descansa, hijo, mañana vendrá tu papá. Cuando desperté, ya estaba claro. ¿Y dónde está papá? Papá no ha llegado, hijo, pero hoy llega, decía mi mamá. Entonces había una montañita, una colina. Había una piedra ahí, me fui a parar porque de ahí se veía, podía divisar, podía ver de lejos el camino.
El sol me quemaba en la mañana, como eso de las 10, 11 de la mañana, estaba el sol fuerte. Y decía mi mamá, ven aquí, hijo. No, mamá. Yo aquí voy a esperar a mi papá. Voy a ver de lejos cuando venga. Y cuando vi que mi papá venía de lejos, fui corriendo. Lo abracé y me abrazó también, me levantó. Y lloramos juntos, de alegría y felicidad. Así debíamos esperar al Señor. Si hay señales de su venida, debe el pueblo estar contento porque hay señales de su venida. Qué bueno que hay señales. No nos asustamos porque hay guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, nación contra nación. Tranquilos. Es papá anunciando su venida. No hay por qué estar desesperados. Al contrario, debemos estar felices porque ya hay señales de que nuestro Padre vendrá. De que vendrá. ¿Cuándo? No lo sé, no lo dice. No hay ángeles, ni siquiera Jesús sabe, ni un hombre, ni una mujer, ni una profeta que sueñe. Nadie puede saber. Solamente el Padre sabe cuándo vendrá el Señor, pero vendrá. Espéralo. No te desanimes, no te preocupes. Un día te secará las lágrimas de los ojos. Enjugará toda lágrima de los ojos. Cuando venga el Señor Jesús, vendrá otra vez, porque así lo dijo Él. Esa es nuestra seguridad y nuestra confianza. No se desanimen, no se desesperen. El Señor muy pronto vendrá.